Hola, buenas. Bueno, en este vídeo vamos a explicar un punto del libro de texto, que es el punto 3, que nos habla de las funciones de la empresa. Bien, tenemos que tener en cuenta que ya algo de esto sabemos del tema anterior. Es decir, estudiamos en el tema anterior la empresa como agente económico y sabemos que los agentes económicos son aquellos que llevan a cabo la actividad económica. Y en concreto veíamos que la empresa tenía dos funciones básicas, que también estudiamos a través del flujo circular de la renta, que era la de producción de bienes y servicios, ¿verdad? Esto estaba en el tema 2, y la de demandar factores productivos. Es decir, la empresa se encarga de producir los bienes y servicios que las familias van a consumir y además, para llevar a cabo esa producción de bienes y servicios van a demandar factores productivos. Trabajo, tierra, capital, es decir, trabajo, recursos naturales, materia prima, bueno, todo lo que necesita la empresa para producir. Bien, esas dos funciones ya las vimos en el tema 2. Pero es que además la empresa tiene otras funciones. Entonces son las que vamos a ver ahora en el tema 3. Por ejemplo, la empresa crea valor. ¿Qué es esto de crear valor? Bien, es lo que se llama añadir utilidad. La utilidad no es otra cosa que la característica que tienen los bienes y que les da capacidad para satisfacer necesidades. Entonces, claro, ¿qué hace la empresa? Bueno, la empresa lo que hace es adquirir determinados factores productivos, combinarlos y crear después, a través del proceso de producción, algo que tiene utilidad. Por ejemplo, si yo produzco una mesa, imaginaos que la empresa va a producir una mesita, voy a dibujar aquí, una mesita con sus cuatro patas, muy bien. ¿Qué pasa? Pues que la empresa lo que hace es adquirir diferentes materiales. Adquiere el tablón, adquiere las patas de metal o de madera o lo que sea la mesa. Bien, en principio esos materiales por sí solos tienen poca utilidad. Es decir, tienen poca capacidad para satisfacer las necesidades. Ahora, combinados de tal forma que adquieran la forma de una mesa, resulta que tiene una mayor capacidad. Y esa es una mayor capacidad para satisfacer necesidades, es decir, una mayor utilidad. Y esa es una de las funciones principales de las empresas. Es decir, crear valor, generar utilidad o aumentar la utilidad de los bienes. Bien, otra de las funciones que asume la empresa es la de asumir riesgos. Es decir, sabemos que toda inversión que yo haga conlleva un riesgo. Es decir, estoy poniendo mi capital en juego, estoy llevando a cabo, o por ejemplo, estoy contratando trabajadores, estoy adquiriendo materiales y en principio yo no sé cómo va a salir esta inversión. Es decir, yo adquiero materiales para producir la mesa, tengo una idea, voy a producir mesas, adquiero los materiales, contrato trabajadores, la maquinaria, las herramientas, con el fin de que esta mesa se venda en el mercado. Bien, yo puedo hacer un estudio de mercado, puedo intentar ver qué demanda puede tener mi mesa, pero en principio yo no sé hasta qué punto va a tener éxito o no. O sea, estoy asumiendo un riesgo, ¿de acuerdo? Toda inversión que llevamos a cabo implica un riesgo. Y las empresas lo que hacen es invertir. Invertir en materiales, invertir en trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con la esperanza de que eso genere un beneficio, una rentabilidad, pero que realmente es incierto. Muy bien. Otra cosa importante. Oye, las empresas asumen además una función social. Es decir, hay que tener en cuenta que una empresa, o que las empresas en general, tienen una función de generación de rentas, porque contratan trabajadores. Tienen una función de desarrollo social. No hay más que ver cuando una ciudad o una comunidad autónoma no tiene un buen tejido empresarial, es decir, no tiene una gran cantidad de empresas, es una región que suele ser más pobre, más empobrecida. Es decir, aquí los que generan empleo son las empresas. El Estado puede ayudar, obviamente, pero las empresas son esenciales. Y además las empresas innovan, ¿de acuerdo? Las empresas innovan, mejoran sus productos con un objetivo, que es, oye, quiero ganar más dinero. Pero es verdad que de esa innovación, de esa búsqueda de hacer siempre mejores productos, todos nos terminamos beneficiando. Los primeros, obviamente, los empresarios.
y las empresarias, pero también los consumidores. ¿De acuerdo? Es decir, oye, vemos cómo por ejemplo, los automóviles han ido mejorando con el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeño hacer viajes en Badajoz, Málaga, sin aire acondicionado y nada de eso, y aquello era una locura. Aquello era una locura porque el tiempo que tardábamos en llegar, lo difícil que era pasando calor allí, todos metidos en el coche, bueno, aquello era tremendo. Y entonces hemos visto cómo ha ido evolucionando el transporte, cómo todo es mucho más cómodo, incluso, bueno, lo podemos ver en muchas más cosas. Es decir, esa innovación que en principio están generando beneficios para los empresarios también se termina beneficiando a la sociedad. Además, también cada vez se están pidiendo, ya lo veremos cuando veamos los objetivos de la empresa, otro tipo de asuntos, otro tipo de compromisos de la empresa con la sociedad, como por ejemplo que lideren los cambios necesarios para combatir el cambio climático, eh, que también empiezan a ser ya importantes en las funciones empresariales. Y por último, tenemos que la empresa coordina el proceso de producción. Es decir, hemos visto en clase que actualmente, bueno, y esto lleva pasando mucho tiempo, se está produciendo o existe una gran división del trabajo y una gran especialización de los trabajadores. Entonces, bueno, esa gran especialización hace, ya hemos dicho, que nadie sea autosuficiente y que nadie sea capaz de hacer todo. Entonces, claro, necesitamos un ente, un elemento de organización que coordine todas las habilidades, incluso toda la maquinaria, de forma que consigamos producir un producto, un bien o un servicio determinado. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, para producir la mesa, pues habrá especialistas que sepan muy bien cómo cortar la madera. Habrá otros especialistas que sepan muy bien cómo manejar una máquina que forje el metal. Habrá especialistas que se dediquen a lijar, a pintar. Bueno, un montón de personas. Bueno, quizás ahora ya todo se hace con máquinas, pero claro, es necesario, cuando por ejemplo no había una maquinaria determinada, es necesario coordinar a todos esos especialistas para que consigan producir ese bien que realmente sea útil y que satisfaga las necesidades de las familias. Bueno, en resumen, estas son las funciones que realiza la empresa en la sociedad. Algunas ya vimos en el tema 2, con lo cual ya nos deben sonar, y otras son las que hemos ido añadiendo en el tema 3 y que podéis encontrar en el libro. Bueno, espero que haya sido útil. Si tenéis algún tipo de duda podéis preguntarla sin ningún tipo de problema. Un saludo.